Ya, vamos a partir entonces esta primera clase de lenguaje y como les pregunté delante, ¿cierto? Si ya tienen algún conocimiento o han visto alguno de las cápsulas, del material que se les ha enviado a través de la plataforma, eso es importante porque estamos con alguna base de algún conocimiento previo, ¿sí? En todo caso, hoy día vamos a hablar un poco de todo y obviamente que si van surgiendo dudas o no van entendiendo algo, me van consultando, ¿sí? Ya. Bueno, la clase de hoy está planificada para 2 horas, como es día feriado, igual, como les dije antes, se le agradece su presencia y su disponibilidad. Y vamos a estar de 10 a 12. No vamos a hacer intermedios porque como son 2 horas nada más, tratemos de sacar la mayor información. ¿Ya? Igual la clase va a quedar grabada por si les quedan algunas dudas y pueden volver a ella después cuando la suban para aclarar alguna cosa o algo que no les quedó bien claro. ¿Les parece? Me parece. Muy bien. Ya. Bueno, voy a tratar de organizar esta clase con un poco de conocimiento en cuanto a lo que es literatura o géneros líricos o literarios. Y vamos a ver si alcanzamos a ver algo de ortografía o gramática, más bien gramática, ¿ya? De algunos conceptos. Vamos a partir primero con los géneros literarios, ¿ya? Bueno, partimos de que esta clase se llama lenguaje y comunicación. ¿Por qué se llama lenguaje y comunicación? Porque el lenguaje es una forma, ¿cierto?, de comunicarnos, ¿ya? Y no solamente el lenguaje se puede hacer de manera escrita, siempre nos estamos comunicando a través de otra forma, a través de imágenes, a través de gestos, ¿cierto? Siempre estamos tratando de, no solamente de manera escrita, comunicándonos. Y siempre por donde nosotros caminemos, vamos encontrando información. En la calle siempre tenemos información, ¿cierto? Uno la va interpretando a través de símbolos, como les decía delante, de gestos, de afiches, de avisos publicitarios. Siempre nos están bombardeando de mucha información. Entonces, a partir de eso, eso es comunicación. Ahora, cuando logramos la comunicación es cuando hay dos, ¿cierto? Un receptor y un emisor, es decir, uno emite un mensaje y el otro lo recibe. Recién ahí provocamos una comunicación. En este caso, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando. Entonces, ahí provocamos comunicación, porque no estamos entendiendo, ¿no? Yo les estoy mandando el mensaje y ustedes lo están recibiendo. Si no se produce eso, no hay comunicación, ¿ya? Por ejemplo, a veces lo que se utiliza actualmente es estar en grupo y uno está conversando y el otro está metido en el celular whatsappiando, ¿cierto? O mandando en las redes sociales. Entonces no hay una mirada, no hay un comunicación. Y eso uno apela de repente, no nos están escuchando. ¿Se han fijado? Sí, Entonces sí, dice, es verdad. ¿me escuchaste? ¿Escuchaste lo que te dije? Entonces ahí no hay una comunicación. Pero eso es lo que quiero decir, que siempre hay una comunicación cuando hay una recepción del mensaje. Ahora, a través de los géneros literarios en la forma, son como la forma de expresarse, a través de manera escrita o, eh, en el caso del género dramático, a través de la dramatización, ¿ya? De la actuación. Entonces, ahí están, siempre los autores están dando mensaje al emisor, al que lo está viendo, al que está leyendo, al que está escuchando. Bueno, a ver, allí Viviana, ¿cuántos géneros literarios habían? A ver, ¿te acuerdas si tuviste el video? Ay, perdón, no había encendido el micrófono. No, pero yo no vi un video, era como una guía. La guía. Bueno, Sí. Y un ¿cuántos poco me géneros? acuerdo porque, porque mi hijo hace poco estuvo como viendo algo así. Em, no me acuerdo bien cómo, de qué es cada cosa, pero no sé, los informativos que, Pero por ejemplo, están los nombres aproximadamente, así como lo que te acuerdes. como informativos, Ya, que son como, no sé, como el diario, ya. Los cosas tipos de así. textos, esos son tipos de Claro. textos. Ah, Ya. ya, ya, ya. Bueno,
Los géneros literarios, como les decía, ¿cierto? Es la forma de cómo los diferentes autores que se apropian de cada género van entregando una información para mandarnos a nosotros esa información. Ahora, existen 3 tipos de géneros literarios. Uno es el narrativo, ¿ya? Narrativo. ¿Qué quiere decir narrativo? Viene de narrar, de contar, relatar algo, ¿ya? Y en ese género narrativo podemos encontrar los cuentos, las fábulas, las novelas, las leyendas, ¿ya? Y el autor generalmente puede ser de primera persona, es decir, puedo yo contar, narrar algo, o puede ser yo contar de un tercero, ¿ya? En tercera persona, o sea, yo relatar algo de lo que le sucedió a otro, ¿ya? Esas son las 2 maneras de poder relatar, ¿sí? Ahora, como es narrar algo, un hecho que puede ser real o ficticio, hay diferentes tipos de formas de narrar, y eso es lo que diferencia, ¿ya? Por ejemplo, en un cuento, generalmente hay personajes, ¿cierto? Esos personajes pueden ser reales o ficticios, imaginados. Nosotros, todos cuando niños, nos leían cuentos o leíamos cuentos que son como tradicionales, como la Caperucita Roja, o no sé, pues, los 3 chanchitos y el lobo, etcétera. Entonces, van dándose una situación donde se va relatando un hecho, ¿ya? En el cual también hay una ambientación, es decir, se describe un lugar donde se va desarrollando esa acción. Hay un momento de conflicto que se le llama un desenlace o un clímax donde se provoca una situación, un problema, algo que al final del cuento se resuelve, para bien o para mal, pero se resuelve. Entonces tiene como sus momentos, ¿ya? En el caso de la fábula, que es otra forma de poder expresar el género narrativo, es muy similar al cuento, pero tiene la particularidad que generalmente utilizan animales como personajes, generalmente son textos cortos y además nos entregan una enseñanza o una moraleja al final. Generalmente la fábula, el que escribe la fábula, lo hace haciendo alguna crítica, ¿ya? A algunos comportamientos humanos. Siempre hace como una crítica a la sociedad o alguna forma en particular que tenemos los seres humanos en reaccionar frente a algunas situaciones. Entonces, por eso que se entrega una moraleja o una enseñanza abajo, siempre, ¿ya? Hay un autor que es bien famoso que es Esopo, él escribe bastantes fábulas en el cual hace una crítica importante a la actividad humana, digamos, ¿ya? Él es uno de los fabulistas bien conocidos y más leídos. A ver, ¿cuál más? La novela. Bueno, la novela también es un tipo de texto, ¿cierto? Que hace más descripción que nada. ¿Qué es descripción? O sea, describe más situaciones, más lugares, ¿ya? Pero es como también una... Ahora, la leyenda, que también es una de las que más conocemos o que siempre aparecen. Nuestro país tiene muchas leyendas, sobre todo en la zona sur, como el Caleuche, el Trauco, ¿cierto? La flor de la niña ñuca, ¿cierto? La ñuca, la Llorona en México, o sea, siempre hay leyenda. ¿Y en qué particularidad tiene la leyenda? Es que es una historia, ¿cierto? Narrada, que pudo haber sido real en algún minuto o la gente la fue transformando porque esa leyenda se va traspasando de generación en generación. Es decir, los bisabuelos se lo contaron a los abuelos a los hijos, y así sucesivamente. Y en ese transcurso de relatar de una generación en otra, puede que algunas cosas hayan ido cambiando. Puede que su origen haya sido de alguna situación en particular que vivió a alguien o vio a alguien, o le pareció ver, que se fue traspasando. Aquí una de las más modernas era tiempo atrás el chupacabra,
No sé si alguno se acuerda de esa historia. ¿Ya? Esas son como las leyendas. ¿Ya? Y nadie me ha preguntado por qué dicen, oh, y cuando uno les pregunta, ¿qué son las leyendas? Me dicen, son mitos. ¿O no? ¿Hacen esa relación? Sí, profe. Sí, porque hay veces que las leyendas no son reales. Claro. O pueden haber sido en algún minuto y la gente las desvirtúa en este traspasar de generación en generación. Eso es lo que les decía. Y claro, cuando uno siempre le pregunta a los alumnos, ¿qué es una leyenda? Dicen, la leyenda es un mito. ¿Ya? Bueno, la leyenda y el mito son cosas distintas. Quizás tienen algo similar, pero la diferencia entre que lo que pasa es que el mito generalmente apunta a otro tema, apunta a engrandecer, a hablar de algún tipo de persona, en particular algún héroe o algún hecho histórico o heroico, ¿cierto? Como por ejemplo Hércules o la leyenda de Aquiles o el mito de Aquiles, ¿me entiendes? Es como una leyenda, pero el tema que se trata lo hace ser mito, ¿ya? Porque nosotros hablamos de los dioses, por ejemplo, Hércules, Aquiles, en la antigüedad eran seres mitológicos, porque se creía que eran hijos de dioses, ¿cierto? Entonces, esa es la única diferencia entre leyenda y mito, ¿ya? Esa cosa sutil nomás que los hace diferentes. Pero ambos son hechos narrados, ¿cierto? Que pueden ser reales o ficticios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Sí? ¿Alguna Sí, consulta, alguna duda, no? No, No, todo claro. profe. Ya. Bueno, esos son el género narrativo. Siempre acuérdense de la palabra narrativo, que significa narrar, contar algo, relatar algo. ¿Ya? Y cada una de estas formas de relatar en estos tipos de textos tienen su particularidad, pero en el fondo todos narran algo, cuentan algo. ¿Ya? Recuerden, en primera persona, o sea, lo puedo contar yo desde mi experiencia, de lo que yo viví, o lo puedo contar de la experiencia o la vivencia de otro. ¿Ya? Esa es la forma como de relatar. ¿Sí? En su estructura, recuerden, porque por ejemplo, el cuento tiene personajes principales, secundarios, tiene un ambiente, es decir, dónde se va desarrollando esta acción, y puede ser un ambiente físico cuando yo describo el lugar, por ejemplo, no sé, un bosque lleno de árboles, una casita o un río. Ahí estoy describiéndolo físicamente, lo que veo. O puede haber una descripción psicológica, es decir, del ambiente que se provoca ahí. Por ejemplo, un lugar, la presencia psicológica, hay tristeza, hay alegría, hay angustia. ¿Ya? Eso es como el ambiente psicológico que se provoca como en el entorno del relato mismo. ¿Ya? Bien, eso es con respecto al género narrativo. El género lírico es un poco más complejo y es uno de los más antiguos además. En la antigua Roma, ¿cierto? En la antigua Grecia siempre habían personas que se dedicaban, ¿cierto?, a la lírica, es decir, que estaban en las reuniones, en las ceremonias del emperador o de los grandes, ciertos personajes, que se ponían a eh, decir versos, ¿cierto? Y los acompañaba alguien con la lira por atrás, con música, y esa era como la lírica, digamos. Entonces viene desde hace mucho tiempo, es uno de los géneros más antiguos. ¿Y qué particularidad tiene este género lírico? Que es subjetivo, es decir, ¿qué quiere decir subjetivo? Que parte mucho de lo que el autor, en este caso un poeta o una poetisa, transmite a través de su escrito. Por lo cual, si es una poeta, poetisa, estamos hablando de un poema, estamos hablando de una canción, de una oda, de un soneto, ¿ya? Y él trata, ¿cierto?, de entregarnos la información utilizando recursos literarios, es decir, hermoseando el lenguaje, haciéndolo más bello al oído.
Entonces utiliza palabras, ¿cierto?, que van hermoseando. Por ejemplo, yo puedo hablar, no sé, pues de una flor, pero a esa flor le voy agregando palabras que la van hermoseando, por lo cual lo van haciendo más poético, más embellecido el lenguaje. Y es por esa razón que de repente cuesta un poco interpretar. Se escriben versos, ¿ya? Generalmente cuando uno ve un texto y ve algo escrito largo, así flaquito, inmediatamente sin leer, se da cuenta que por su estructura es un poema, ¿ya? Por su estructura. ¿Cuáles son los versos? Los versos son cada línea escrita. Cada línea que se escribe es un verso. Y cuando yo junto un grupo de versos, formo una estrofa, ¿ya? Y generalmente yo cuando veo un poema, veo varios versos juntitos, después separados con un espacio, y parte otro grupo de versos. Esas son la separación de grupo de versos, que se llama cada uno de ellos estrofas. También se utiliza mucho la rima en algunos poemas, no siempre, pero en algunos, que son algunos sonidos al término de algunos versos, no en todos, pero en versos saltados o verso por medio, que hacen que uno sienta que como que suenan parecidos, ¿ya? O terminan con algunas vocales iguales o con un sonido igual, la última sílaba. Y lo otro que utiliza mucho en el género lírico son estos recursos literarios, como la metáfora, la personificación, la comparación, ¿ya? Que son recursos que va aplicando el autor, digamos, para ir hermoseando. ¿Alguna duda? Están muy calladitos, yo creo que me gusta que me pregunten. No, profe. No, muy bien. Porque mucha información, por eso les digo, tienen que ir ahí diciéndome. Estamos escuchando, profe, estamos escuchando. Ya, están escuchando. Ya, vamos a hablar del último género dramático y después vamos a ir como profundizando en los tipos los textos literarios y los no literarios. El género dramático, la palabra lo dice, drama, es decir, aquí se provoca una situación, una representación de una situación donde actúan, ¿cierto?, actores que representan un conflicto o alguna situación dada, ¿cierto?, que nos quieren hacer llegar a los espectadores, ya sea que vamos a una obra de teatro o las mismas teleseries. Siempre estamos viendo teleseries, que es lo más común que vemos diariamente, o series, ¿cierto?, donde un actor hace la interpretación de un personaje, ¿cierto?, y lo actúa, se hace parte de esa persona que quiere interpretar, se estudia un guión, ¿cierto?, lo estudia, un guión que está escrito por un dramaturgo, y él lo interpreta, ¿ya? Y no solamente que lo lea, sino que se hace, uno ve a los personajes, los actores, y de repente cuando hacen de malo o de bueno, uno lo idealiza y los caracteriza de esa manera. Eso nos pasa muchas veces con los actores. Pero es la caracterización que ellos toman, ¿cierto?, como profesionales para representar al 100% el personaje que les tocó, ¿cierto? Les tocó. Bueno, y a través de esa manera se van entregando situaciones o conflictos utilizando el diálogo o el monólogo, que son las dos formas de expresarse. El diálogo es cuando hay una conversación de uno con otro, de dos personas. Y el monólogo es cuando el actor se para y empieza a hablar solo, ¿ya? Empieza a hablar solo al público, pero habla solo, no hay una conversación, ¿ya? Entonces ahí esas dos formas de expresarse tienen. Diálogo, cuando hay dos personas conversando, y el monólogo, ¿cierto? Cuando hablo yo solo estoy hablando de alguna situación o de mi vida, pobre de mí, qué sé yo. Generalmente a veces nosotros hablamos solos, podríamos decir que estamos hablando en monólogo. ¿Ya? Estamos hablando ahí de alguna, o pensamos en voz alta, una cosa así.
Dentro del género dramático tenemos la tragedia, la comedia, el drama, ¿ya? Que son formas de expresarse, igual que como lo vimos en el cuento, que hay diferentes formas de representar, y en el cual los personajes, ¿cierto?, manifiestan o expresan en su actuación un conflicto. Ahora, cuando hablamos de palabra conflicto, no necesariamente tiene que ser algo malo, sino que alguna situación en particular que se tiene que resolver en el transcurso de la obra misma, ¿cierto?, de la dramaturgia. Por ejemplo, también aquí hay importancia en el espacio, en el entorno, porque se apoya bastante cuando hay una representación dramática, hay un escenario, hay una caracterización en el personaje, es decir, hay un vestuario, hay música de fondo, hay sonidos, ¿cierto?, que van haciendo que esta obra dramática sea cada vez más real. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Ya, ahí les expliqué más o menos de qué se trata cada uno, así como bien a grandes rasgos, digamos. ¿Sí? Bien detallado. Sí, traté de hacerlo lo más resumido. Esa es la palabra, resumido. Otra cosa que es importante en el género dramático es que hay parte, es decir, hay un rato de actuación y después entra un personaje o sale y ahí hay un cambio de escena, es decir, o hay actos, escenas y actos que se van como separando. Cuando se cierra el telón se termina un acto, después se vuelve a abrir y se presenta otra, no sé, por otra situación, en otra sonografía. Y esos son como momentos que también se van desarrollando en una obra. Profesora, disculpe. Dígame. Bueno, yo tenía una duda. Por lo que entiendo, género literario, yo lo asumía solamente como a lectura. O sea, en el fondo también puede ser así visual, por lo que usted decía, porque una obra... Exacto. Ya, porque por ejemplo un mimo también entraría como en la parte así más visual y también sería como parte de algo así, ¿o no? Claro. Sí, porque como tú bien lo dices, yo dije al comienzo, ¿cierto?, de que el lenguaje no solamente es escrito ni, digamos, hablado, sino que también es gestual. Claro, yo lo entendía solamente como por lectura. Claro, no. Él se puede manifestar de diferentes formas, ¿ya? Por lo cual siempre nosotros estamos recibiendo información, ¿ya? En todo, como les decía, en el caminar, siempre hay informaciones que nos llegan. Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, con los comerciales en la televisión o en la radio, cuando escuchamos, ¿cierto?, el eslogan de algún producto que quieran. En este caso, los publicistas son expertos en mandando un mensaje, porque ellos de alguna manera estudian, ¿cierto?, cierta parte del cerebro que hace que nos llegue la información y nos hace como despertar las ganas de comprar un producto. Y es porque nos va llegando esa información de manera inconsciente, ¿ya? Visual o auditivamente. Entonces, claro, como tú dices, los géneros literarios generalmente son formas de expresar, son formas de transmitir mensajes. Y cada uno tiene su forma distinta. A algunos les gusta más, no sé, pues leer cuentos, novelas, a algunos otros les gusta la poesía o tienen más facilidad para eso, otros les gusta más la actuación, pero cada uno de ellos, ¿cierto?, va teniendo forma de poder expresarse. Pero dentro de cada uno, como son literarios, tienen estructuras, ¿ya?, que lo van diferenciando el uno del otro. Ya. Por ejemplo, en el drama siempre como hay un guión, el personaje se aprende las partes que le toca, ¿cierto?, dramatizar de Claro. memoria. Entonces después la actúan, la acompaña con todo lo que significa la actuación.
qué sé yo, la vestimenta, el maquillaje, que lo hace ser más real, como empoderándose del personaje. Ya. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, todos estos textos son textos literarios porque tienen una estructura, ¿cierto? Bueno, los géneros no literarios también tienen cierta estructura, pero el mensaje son como más estructurados. Ahora, cuando tú me hablabas al comienzo, Viviana, de que habías visto, por ejemplo, algunos textos que había visto tu hijo, Claro, sí. claro. Entonces, aquí podemos hacer la diferencia de los géneros, ¿cierto? Literarios, que tenemos textos literarios, que son todos los que les mencioné, y por otro lado están los textos no literarios, que también nos entregan mensajes, ¿ya? Y que usamos quizás más habitualmente de lo que pensamos, y que también tienen cierta estructura, pero no tienen personaje, ni ambiente, ni nada, pero nos entregan información. Esa es como la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, en los textos no literarios tenemos la receta, ¿ya? La receta también tiene una estructura, donde nos enseñan a preparar algún plato de comida o alguna cosita rica, ¿cierto? Entonces, también sabemos que tiene los ingredientes, que son lo que yo voy a utilizar, y además la preparación, ¿sí? Ese es el mensaje que nos van a entregar. Entonces, la persona que lee esa receta va a ir siguiendo, ¿cierto? Buscando todos los materiales o los ingredientes que necesita, y va a seguir paso a paso la preparación. Porque si yo no lo sigo paso a paso, obviamente no me va a quedar el plato como debería ser, ¿cierto? Cierto. Entonces, eso también nos entrega información, pero a diferencia de los textos literarios, ahí vemos que no hay personajes, que no hay un ambiente, pero sí nos entrega información. Y también tiene una estructura, ¿sí? Por ejemplo, el aviso publicitario, lo que hablaba de antes, ¿cierto? También, todos los afiches que vamos viendo en la calle, no sé, promocionando una serie, promocionando un recital, también con harto colorido, letras más grandes, letras más cortas, nos entrega la información, nos entrega la información de cuál va a ser el evento, a qué personaje o qué personas pueden asistir, nos va a dar la dirección del lugar donde va, la fecha, la hora, nos va a indicar a lo mejor el valor, ¿ya? De la entrada, o dónde puedo comprar la entrada. ¿Se fijan? Entonces, también nos está entregando información, pero es un texto no literario. ¿Vamos entendiendo la diferencia? También dentro de los textos no literarios tenemos las recetas, los avisos publicitarios, los cómics, también son la noticia, una biografía. ¿Saben lo que es una biografía? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. La carta, ¿cierto? Una invitación, los volantes que de repente nos reparten en la calle, ¿cierto? Cuando quieren promocionar alguna clínica dental, también esos son textos no literarios, pero también nos entregan información. Los anuncios, los reglamentos, los manuales de instrucción, por ejemplo, cuando uno compra un producto, un electrodoméstico, y viene con su manual de instrucción. Es decir, ahí nos va a enseñar cómo debemos usar ese producto. ¿Por qué? Es tan importante y cosa que generalmente no hacemos mucho. Porque si llegamos a provocar un desperfecto en el electrodoméstico, no vamos a poder hacer uso de la garantía. Porque nos van a decir primero que todo leyó el manual. Entonces eso es importante. Ahí va indicado, ¿cierto?, todas las características de uso en este caso, de este electrodoméstico en particular, o de cualquier cosa que ustedes quieran comprar, ¿cierto? Cualquier bien, hasta la ropa viene hasta con la etiqueta, ¿cierto? Sale con cómo debe lavarlo
si se puede lavar en máquina o en seco, o planchar, etc. ¿Ya? También viene con su instructivo. Por lo cual ahí también nos están mandando información. Si nosotros encontramos información hasta en la cuenta de la luz, la cuenta del agua, uno puede sacar información, puede inclusive interrogar el texto. Si yo le pongo una cuenta de luz, yo les puedo ir haciendo preguntas al texto, porque ahí hay información. Es un texto informativo, pero no es un texto es un texto no literario, pero es un texto informativo. ¿Se fijan? Por lo cual, nosotros estamos bombardeados de textos por todos lados, mucha información. ¿Vamos entendiendo la diferencia? Sí, Profe, a ver, Profe, Pregúntanos. mire, por lo que yo entiendo, o sea, el literario sí están los cuentos y fábulas porque hablan como más de una cosa en general y el no literario hablan como de algo en específico, ¿o no? A ver, los textos literarios generalmente tienen una estructura donde utilizan algunos personajes, hay una descripción de ambiente, se presenta una situación en particular en el caso del texto narrativo y el texto dramático. En el caso del género lírico hay expresión de sentimiento, de estados de ánimo del autor que lo traspasa a su poema y utiliza ciertos recursos para hermosear el lenguaje que utiliza. ¿Ya? Esa parte la entendí, Eso es el literario. sí. Los no literarios solamente prácticamente entregan información. Tienen Ya. estructura, claro, como la receta, como la carta, ¿cierto? Que tienen que seguir todo un formato, pero no tienen todo lo que tienen los géneros literarios, como descripción de ambiente, no tienen personajes, ¿ya? Esas cosas como que las van diferenciando. ¿Me van Ah, entendiendo más o menos? sí, sí, ¿Ya? Pero ambos nos entregan información, ¿ya? Pero de manera distinta. ya. Uno a base a la literatura y otro, ¿cierto? Más que nada a base a la información, como la receta, como, ¿cierto? Nos van informando cosas, Claro. ¿ya? La invitación también. La biografía, estoy dando la información de un personaje importante, o de mí mismo, yo por mí mismo puedo escribir mi biografía, decir mi vida. O por ejemplo un diario de vida igual, ¿o no? Sería Exacto, un... Ya, claro. Un diario de vida podría ser como una biografía. ya. Ahí yo voy reescribiendo, ¿cierto?, lo que me va pasando día a día y lo puedo transmitir. O sea, la persona que tome tu diario de vida va a poder conocer tu vida. Es decir, cualquiera que lo pueda leer va, en, va a interiorizarse de la información. Ah, ya, ¿Ya? ya sé. ¿Vamos entendiendo? ¿Bien? sí. ¿Ahora sí? Ya. Igual ahora les voy a ver si les puedo mostrar un, un monito aquí. Espérenme un poquito. Lo voy a buscar. A ver, espérenme un poquitito, ¿no? Voy a ver si puedo publicarlo acá en la pizarra, algún monito que tengo para, para que les quede un poquito más la diferencia. Deja ver si... Ay, espera, disculpen, ¿eh? No, no hay problema. Ya, no pero te preocupes, era no más te que nada para que preocupes. vieran que anoche me formatearon el notebook, entonces me cambiaron todo lo que no sé si lo pueden ver, porque lo tengo publicado acá, pero no sé si lo ven.
¿Lo ven ahí? Bueno, aquí aparecen diferentes Sí. tipos de textos. ¿Los ven? Sí. Ya. A ver, el primer texto. ¿Qué texto a qué se refiere? A ver, dice, primer encuentro por la liberación animal. Uruguay, 22, 23, 24 de enero de 2010. ¿Qué creen ustedes que será este texto? ¿Es un texto literario o no literario, primero que todo? Es un texto literario. ¿Literario o no literario? Literario. ¿Por qué creen ustedes que es literario? A ver. Porque busca publicitar. Ya, pero dijimos que... Yo tengo entendido que es no literario, Bien, porque es como un anuncio. Exactamente. Es no literario porque es como una... Claro, cita, es como un ¿cierto? anuncio. Claro, Sí. ahí me está informando, como promocionando que hay un primer encuentro de la liberación animal, ¿cierto? Ahí Claro. nos dice el país y qué fechas van a realizarse. Por lo cual aquí este sería un afiche, un texto no literario. Nos entrega solo información, ¿ya? Y el de al lado, la noticia Esa es que la aparece. noticia. Es una Claro. noticia, ¿sí? Claro. ¿Y qué es? ¿Un texto literario o no literario? Literario. Ese es es un no literario también, por la razón de que es una noticia que se nos está ofreciendo. Exactamente, no literario. ¿Ya? Es un texto no literario, porque es una noticia, nos está entregando información. ¿Ya? Ahí utilizan ciertos tipos de textos distintos, tiene toda una estructura, pero no está haciendo llamar la atención con las letras grandes, el colorido, que hacen que uno invite, ¿cierto?, a comprar el diario o a leer la noticia. Ese es como el gancho, digamos. Ya. Y es un texto no literario. El de acá, vivamos en el mundo limpio y feliz. ¿Qué es? ¿Un afiche? ¿Un cómic? Eso es un cómic, porque se trata de como de una narración. Yo lo veo como un afiche. Es un afiche, sí, claramente. Los cómics generalmente son varios cuadritos donde tienen una nubecita arriba donde escriben un mensaje, que van relatando una situación. ¿Ya? Esos son los cómics. En este caso es un afiche, ¿cierto? También es un afiche. Ya. Acá, claramente hay... ¿Qué es esto? Eso es una invitación. Claro, te invito a mi fiesta de cumpleaños, ¿cierto? Claro. También es un texto no literario. No literario. No literario porque es una invitación, en el cual, ¿cierto?, vaya dirigido a la persona que invita, ¿cierto? ¿Quién la invita? ¿De parte de quién? El lugar, la dirección, que es muy importante, el día y la hora, ¿cierto? Entonces aquí es un texto no literario porque es una invitación en el cual me entregan información para yo asistir a alguna fiesta de cumpleaños en particular. No hay una descripción de ambiente, no utiliza personajes, no tiene ese tipo de estructura, por lo cual no es un texto literario. Es solamente un texto no literario informativo, ¿cierto? Invitación. Cierto. Acá, ¿qué es esto? ¿Una carta? Una carta. ¿Ya? ¿Y qué es una carta? ¿No literario? No literario. Bien, no literario. A pesar de que tiene una estructura, ustedes ven, ¿cierto? La carta, ahí aparece, ¿cierto? El lugar y el día, ¿cierto? En el cual estoy escribiendo la carta, hay un enunciado, querido Eugenio, hay un mensaje, ¿cierto? Donde yo mando el mensaje a la persona que le estoy escribiendo, hay una despedida y una firma, Martín. Esa es la estructura que tiene una carta, ¿ya? Hay una estructura, pero es un texto no literario, a pesar de que hay un mensaje, ¿cierto? Pero es un texto no literario. Al igual que el sobre también tiene su formato,
En la cara adversa, ¿cierto? Aparece ahí el destinatario, la dirección, el lugar donde vive, ¿cierto? Si vive en otro país, en otra ciudad, etcétera. Y al reverso está la persona que envía la carta con sus datos también, por si acaso la carta no llega, se devuelve al emisario, ¿cierto? A la persona que envió la carta. ¿Ya? Eso es por lo que estábamos hablando hace poquito, de que está entregando una información. Exactamente. ¿Cierto? Está entregando una información, pero es un texto no literario. ¿Ya? Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos de textos no literarios. A ver, hagamos un ejercicio acá. Dice, contesta las preguntas relacionadas con la imagen. Es el mismo texto que vimos arriba del primer encuentro de liberación animal, pero vamos a tratar de interpretar qué nos dice este texto. Dice, ¿a quién está dirigido el afiche? ¿Ya? Es una ficha. ¿A quién está dirigido? A la gente. ¿A qué tipo de gente? ¿A cualquier gente? Sí. A ver, ¿a qué les suena? Primer encuentro por la liberación animal. Animalistas. Ya, animalistas. Exactamente. Es decir, va apuntado a un tipo de población. Ya, generalmente las personas que son animalistas, es decir, que tienen los cat lovers, los dog lovers, ¿cierto? Que aman los animales u otros animales, que les interesa a lo mejor participar en este encuentro. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? Porque todos estos textos tienen un propósito, ¿cierto? Aparte de informar. ¿Qué nos quiere decir? Apoyar la liberación animal, ¿o no? Ya, puede ser. Entregar una información. Ya. Una información, ¿cierto? Invitando a un qué? A la liberación animal. A un encuentro. A un encuentro, un encuentro es como una reunión. Sí, a un evento. Exacto, como un encuentro es como un evento, una reunión, ¿cierto? Masiva. Ya. ¿Hay palabras destacadas aquí en la ficha? ¿Hay palabras destacadas? El título ahí que dice, pues, liberación animal. Exacto. Perfecto, ¿cierto? Liberación animal. Eso es como que lo que llama la atención y que claramente las personas que les gustan los animales o tienen esa sensibilidad, les va a llamar la atención leer el afiche, porque a la gente que no, los animales no me interesa, ¿cierto? Paso. Entonces, va entregando a un propósito a un tipo de persona en particular. ¿Ya? Se van fijando como que la información va llegando. Ya, esta otra. ¿Qué es? Si la vemos así. Ya, un diario. ¿Y qué nos entrega el diario generalmente? Información. Informaciones de las noticias que pasan en el mundo. Noticia, ¿cierto? ¿Y cuál sería la noticia aquí? ¿Qué es lo que yo leo primero que nada para llamar la atención? El título. El título, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es la información que nos entrega? Nos está entregando una información sobre un computador. Ya. Un computador más grande, el más grande de Chile. Ya. Capacidad y... Claro, que duplica la capacidad de cálculo para la ciencia, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Con ese título a mí me llama la atención, si es que me interesa voy y la leo y leo todo lo demás que está más chiquitito, ¿cierto? Pero el título me llama, a mí me atrae. ¿Ya? Aquí hay una información escrita, pero también cuando hay fotografía, también nos tratan de mandar un mensaje. ¿Y qué información nos entregaría esta imagen? Que no lo ve. El computador, la foto del computador. ¿Ya? Cualquiera podría pensar, es un cajero automático, ¿cierto? Porque pareciera así como a simple vista, pareciera un cajero automático también. Pero, sí, claro, es verdad. Claro. Sí. Ahora, por eso leemos el título. Información escrita, porque probablemente hay personas, ¿cierto?, que no se dan el tiempo, por razones, les llama más la atención la cosa visual que la cosa escrita. Ya todos tenemos como una parte más desarrollada o que nos acomoda más, ¿cierto?, aprender visualmente, que leer cierto texto, mucha lectura no nos gusta o nos cansa. Entonces, visualmente también nos llega más información. Por eso que hay gente que es más visual, que aprende, digamos, mirando que leyendo, ¿ya? Entonces,
se acompaña esta información con una imagen, ¿ya? Como para reforzar más que nada eso, ¿ya? ¿Qué tipos de noticias hay? ¿Saben ustedes qué tipos de noticias existen? Esto se refiere a los temas que se toman en las noticias. ¿Qué tipo de temas se pueden tratar en las noticias? Hay noticias dramáticas, hay noticias... hay muchas clases de noticias. ¿Cuál me nombraste el varón? ¿Cómo te llamas, Víctor? Carlos, perdón. ¿Qué me dijiste tú? ¿Informativa? Sí, es que todas son informativas, pero hay un tema en particular. Pero puede ser narrativo, literario. No, estos son todos textos no literarios. Pero el tipo de noticia, hay diferentes tipos de noticias, es decir, a qué apunta el tema. Por ejemplo, hay noticias sociales, deportivas. por ejemplo. Noticias deportivas. Sociales. En la farandulera. Ya, de farándula. Hay noticias de tipo, dijimos ya, deporte, de farándula, sociales. Pueden ser noticias de tipo económico. Pueden ser de tipo, como dijo la compañera, también más dramáticas, ¿cierto? Del área criminalística. ¿Ya? Pueden ser ecológicas también, ¿ya? Es decir, dentro de las noticias, de todas las informaciones que nosotros nos pueden llegar, también hay una selección. Es decir, el diario, por ejemplo, tiene diferentes partes también, ¿ya? Y nos van entregando diferentes tipos de noticias o de diferentes tipos de informaciones, de diferentes áreas. Entonces ahí nosotros clasificamos los tipos de noticias también, de acuerdo al tema que apunta. Nómbrenme 3 motivos por los cuales pueden recibir una invitación. A ver. Por un cumpleaños. Ya, cumpleaños 1. Por una boda. Podría ser una boda, un evento. ¿Cómo? ¿Un evento? Sí. Ya, bien. ¿Cierto? Un cumpleaños, una boda, un evento, no sé, pues el lanzamiento de un libro, una cantata, ya, etcétera. Ya, esos son todos los motivos por los cuales puedo recibir una invitación. A ver, ¿cómo quedó la memoria? A ver, vamos a ver. ¿Qué tipo de texto informativo conoce? A ver, de todos los que hablamos ahí arriba, ¿de cuáles se acuerdan? Receta. No la mostramos ahí, pero ya. Ah, receta. ya. No, pero bien, receta. Noticia, entonces. Noticia. Receta, noticia. Afiche. Carta. ¿Cuál otra puede ser? Invitación. Bien, muy bien. ¿Ya les quedó más o menos claro ahora? Sí. Sí. Ya, perfecto. Ya, vamos bien. Bueno, eso es más o menos, les quise mostrar que gráficamente uno puede visualmente ir diferenciando ahí los diferentes tipos de textos no literarios en este caso. Son no literarios. ¿Sí? Ya. ¿Consultas, dudas en esta parte? No, muy bien. ¿Bien? Ninguna. Ya. Ok. Vamos ahora a ver, lo primero que quiero recordarle es que la prueba que ustedes van a realizar, no tienen que asustarse, sino que lo más importante en esto es la comprensión lectora. ¿Ya? Comprensión lectora. O sea, teniendo toda esta información que están teniendo en estos minutos con los géneros literarios y todo, como los tips, ¿cierto? Que me van como orientando dónde puede ser, siempre lo más importante es la comprensión de esos textos, ¿ya? O sea, profundizar y extraer la información correcta para poder responder las preguntas que se me van a realizar posteriormente. Ahora, para ello, yo puedo utilizar ciertas ayudas, ¿cierto? Como
como tips, digamos, ¿cierto? Que me van a ir orientando a tener una mejor comprensión lectora. ¿Cuáles serían esos? Antes de comenzar, porque siempre va a venir un texto y a partir de ese texto vienen preguntas, ¿ya? Cuando a mí me entregan el texto, lo primero que tengo que hacer es leer el título. Solamente el título, porque el título ya me está entregando una idea de qué se va a tratar el texto, ¿sí? Y qué información yo tengo al respecto, qué conocimiento tengo al respecto de ese título, de lo que se va a hablar posteriormente, ¿ya? Entonces ya voy con una idea, una predisposición. Posteriormente lo importante es leer las preguntas alusivas al texto. Preguntas. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya al texto a leerlo, ya voy a ir con una idea, ¿cierto?, de lo que me van a preguntar y dónde puede estar la respuesta. Siempre en las comprensiones lectoras vienen 3 tipos de preguntas. Una, ¿cierto?, que se llaman implícitas, es decir, que están ahí, ¿ya? Y que tengo que pensar y buscarlas. Como hay otras que están explícitas, es decir, están ahí mismo. Yo voy al texto y las extraigo, ¿cierto? Las saco de ahí igual y las copio, ¿no? Están ahí mismo. Entonces tenemos la explícita que está ahí mismo, la implícita que hay que pensarlas y buscarlas, y la última son las valorativas, es decir, donde vienen preguntas de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su experiencia, que son personales, ¿ya? Son personales, de acuerdo, no sé, qué conocimiento tengo al respecto, o qué experiencia tuve, o si conozco a alguien, o, ¿me entiendes? O qué haría yo en el caso de... Esas preguntas son personales, por lo cual son valorativas, se le denomina valorativas, y ahí son, como les digo, personales. Es decir, ahí ustedes dan su opinión de acuerdo a lo que le están preguntando, o le dan, ¿cierto?, su parecer, su experiencia. Lo que sí nunca deben hacer es dejar en blanco o una pregunta. Por ejemplo, si dice, ¿usted conoce tal cosa? Y claro, a lo mejor yo no lo conozco, pero yo debo responder la pregunta y poner no lo conozco o no, no tengo la experiencia, pero se responde la pregunta. Nunca se deja en blanco, ¿ya? Porque hay preguntas que pueden ser positivas, digamos, con afirmación, y otras pueden ser con negación, pero estoy respondiendo a la pregunta. Entonces también es importante, porque eso también es el punto. Porque si no respondo, no escribo nada, significa que no está respondida la pregunta, ¿ya? Eso también es importante que la tenga presente, ¿ya? Entonces tenemos ver el título, leer pregunta, después ir al texto a leerlo, porque ya voy con una idea, no dejar, ¿cierto?, de responder preguntas, y lo otro, nunca quedarse pegado en una pregunta cuando no sé la respuesta. Si usted ve que esa pregunta le está quitando mucho tiempo, la deja y sigue con las demás, ¿ya? Y al final, si le queda tiempo, vuelva a la pregunta que no respondió. ¿Por qué? Porque es preferible perder una pregunta y no 5 o 6 posteriores, ¿ya? Eso es muy importante, porque a veces generalmente nos empezamos a poner nerviosos porque no sé la respuesta o no me acuerdo, pucha, no me la sé, y vamos perdiendo tiempo, minutos, entonces no. Cuando ya empiecen en esa disyuntiva, sigan, la detienen y siguen con las demás. Y si les alcanza tiempo, vuelven, ¿ya? Eso es muy importante, que no lo olviden. Y ojalá en el momento de la prueba, ¿cierto?, no se acuerden de todos estos consejos que les vamos dando, no solamente yo, sino que los otros profes también, probablemente les van a dar esta sugerencia, cada uno en su asignatura, para que ustedes vayan avanzando y tengan una prueba satisfactoria, ¿cierto? Y bueno, puedan aprobar bien, ¿sí? Entonces todas esas cosas hay que tenerlas como presentes, ¿ya? Generalmente a veces los temas que se colocan en los textos son como muy de actualidad, ¿eh? O de muy acordes, digamos, a nuestros conocimientos de la vida o de experiencias actuales o que hemos vivido. Así que no son temas como tan profundos. Nunca les van a poner, por ejemplo, defina, no sé, tal cosa.
sino que más que nada de aplicación. En el caso de una pregunta puede aparecer una palabra ennegrecida, es decir, más oscura, y le pidan cuál es el significado de esa palabra en el contexto o en el texto, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las palabras tienen un significado, ¿cierto? Y uno las puede buscar en el diccionario. Pero esa palabra se va a adaptar, porque en el diccionario vemos que tiene diferentes significados, a veces una misma palabra. Pero esa palabra va a obtener el significado de acuerdo al contexto, es decir, a dónde está en el texto. ¿Ya? Ahí yo le puedo dar una significación. ¿Vamos entendiendo? Sí. ¿Ya? Eso también es importante tenerlo presente. En el caso de un poco gramática, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de gramática. A ver, ¿qué se acuerdan, por ejemplo, qué es lo que es una oración, una frase? ¿Qué es lo que es una frase y una oración? A ver, ¿qué manejan de eso? Nada, se quedaron mudos. La oración es lo que se habla de una persona. ¿Y qué sería la frase? La oración es casi como una narración igual. Ya. Te las voy a hacer más simple. La oración y la frase son ambas conjuntos de palabras, ¿cierto? Que yo las junto para expresar algo. ¿Sí? Cada parte de esa frase o oración tiene una función gramatical. La única diferencia que tiene una frase y una oración es que las frases generalmente son más cortas y no llevan verbo. La oración tiene un sentido más completo y lleva verbo. Siempre lleva un verbo. Y eso lo hace, ¿cierto?, ser distinta de una frase de una oración. ¿Sí? Sí. Generalmente las frases son más cortas o pueden ser de exclamación, ¿cierto? Oh, qué calor, oh, qué difícil, oh, me siento mal. ¿Ya? En cambio, la oración tiene todo un conjunto de palabras que cada una tiene una función gramatical. La clase de hoy es muy larga o la clase de hoy es muy corta. ¿Ya? Entonces yo empiezo a analizar cada palabra, la, artículo, ¿cierto? Clase, sustantivo común. Es, verbo. Muy, ¿cierto? Adverbio, cantidad. Corta, ¿cierto? Un adjetivo calificativo. Cada función tiene una función gramatical. Entonces ahí, a ver, ¿cuáles son los artículos? ¿Se acuerdan de los artículos? El, la, los, las. Sí, profe. Ya. El, la, los, las, una, unos, unas. ¿Cierto? Artículos definidos, artículos indefinidos. Los artículos acompañan al sustantivo. La casa, la flor, el niño, los alumnos, van siempre acompañando un sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? El nombre de alguna cosa, persona o animal. ¿Qué diferencia del sustantivo común al propio? Simplemente que los sustantivos propios generalmente son nombres. Nombres de calle, nombres de personas, apellidos, nombres de países, de continentes, ¿ya? De ríos. Y en el caso de animales, si yo al animal le pongo un nombre, por ejemplo, digo perro, perro es sustantivo común, pero si ese perro se llama, no sé, por Rintintín, el perro Rintintín ya pasa a ser de común, pasa a ser propio, porque ya le estoy dando, ¿cierto?, una particularidad en particular y lo saco del común. Y ahí pasa a ser sustantivo propio. Y lo otro, que siempre los sustantivos propios se escriben con mayúscula. ¿Ya?
Ya. Nombres, y lo otro se escriben con mayúsculas. Los sustantivos comunes es todo el nombre que le damos a todas las cosas que nos rodean. ¿Ya? Todas las cosas que nos rodean tienen un nombre, porque así nos vamos identificando y nos vamos comunicando. Cuando yo le digo a otra persona, pásame la taza, o sea, la otra persona sabe lo que es una taza, no le va a pasar ni un plato ni una cuchara. ¿Me entiendes? Porque tiene un nombre y él lo reconoció cuando niño, ¿cierto? Que esa cosa se llama así. ¿Me entiendes? Si yo veo un gato, no le voy a decir es un caballo o un conejo, porque ese animal se llama gato. ¿Me entiendes? Una consulta, una pregunta. Una pregunta. Cuando yo le digo pásame una taza, yo estoy hablando de un nombre común, ¿cierto? La taza en este caso es común. Taza, Ya. sí. Ya. ¿Ya? Ahora, bueno, es una cosa. Las cosas no tienen nombre, digamos. Es sustantivo común. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, si digo, voy a viajar a, no sé, a Argentina, ese Argentina es un país, es un sustantivo propio y lo debo escribir con mayúscula, porque es el nombre de un país. Nombre. Porque no hay otra Argentina, es la Argentina, es una. ¿Ya? Lo voy haciendo propio, es decir, lo saco del común, de todo el grupo. ¿Dan alguna duda en esta diferencia? No, estamos claros. ¿No? Ya. Entonces tenemos por un lado los artículos, ¿ya? El, la, los, las, una, unas, unos, que acompañan a un sustantivo común, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué acompañan a un sustantivo común? Porque yo no ocupo un artículo para decir, por ejemplo, el no sé, el Argentina, ¿ya? El sustantivo propio va por sí solo, ¿ya? Porque si no estaría, en este caso, el país. No digo el Chile, yo digo Chile. Chile es mi país. No digo el Chile es mi país. Entonces el artículo, en este caso, está de más. No sirve para acompañar a un sustantivo propio. Después del sustantivo generalmente vienen verbos. ¿Qué son los verbos? Los verbos son las acciones, ¿cierto? Que va realizando, en este caso en la oración, el sustantivo. ¿Ya? El verbo es acción, en lo que se hace. Cantar, bailar, comer, dormir, no sé, estudiar, leer. Todo lo que provoque una acción es un verbo. ¿Cuándo va variando esto? Cuando la acción se realiza en diferentes momentos. ¿Ya? Si ya la acción la hice, estoy hablando de un pasado o de un pretérito. Si la estoy haciendo ahora, en este momento, es un presente. Si la voy a realizar, ¿cierto? Más tarde, más rato, estoy hablando de un futuro. Esa es la única diferencia. Y eso se llama tiempo verbal. ¿Ya? Que es el momento en que se realiza la acción. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Ya? Entonces, tenemos el verbo, ¿cierto? Que son las acciones. Tenemos los tiempos verbales, que es el momento en que yo voy a realizar esa acción. Y dentro de estos momentos y de estas conjugaciones verbales, ¿cierto? Van siempre acompañadas de pronombres personales. Aquí entra el pronombre personal. El yo, tú, él o ella, usted, ¿ya? Todos esos pronombres personales son singulares, es decir, que habla de una sola persona. Y también tenemos los pronombres personales plurales, que hablan de más de una persona, como el nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, ¿ya? Que van acompañando al verbo o la conjugación verbal que yo vaya a realizar de acuerdo al momento en que se está realizando la acción. ¿Vamos entendiendo?
Sí. ¿Sí? Viviana, Carlos, Marce. Sí, profe. Ya. Entonces, ahí estamos hablando un poco, ¿cierto?, de lo que es el verbo, los tiempos verbales y los pronombres personales que acompañan siempre a la conjugación del verbo. Hay verbos que se llaman regulares y otros se llaman irregulares. Los verbos regulares son generalmente que mantienen una terminación similar, independiente de cuál verbo sea. Por ejemplo, el verbo amar con el verbo cantar, siempre van a terminar igual en sus conjugaciones, sea en el pretérito, pasado, en el presente o en el futuro. ¿Ya? En cambio, en el verbo hay verbos que terminados en ir, que son irregulares porque cambian toda su forma. Por ejemplo, si yo quiero decir, voy a conjugar el verbo ir en el presente. Yo voy. O sea, ya cambié toda la raíz del verbo, que es el verbo ir. Si yo digo el verbo ir en pasado, pretérito, digo yo fui o yo iba. Es decir, el verbo ir ya cambió su forma, por lo cual cambia en todos sus tiempos verbales y pasa a ser un verbo irregular. En cambio, el verbo cantar o el verbo amar, yo mantengo. Por ejemplo, en el presente digo yo amo o yo canto y ocupo la misma terminación, solo cambia el nombre del verbo. ¿Sí? Sí. Ya. Por otro lado, tenemos los adjetivos. Los adjetivos son los que le dan una cualidad en particular al sustantivo. ¿Ya? Una cualidad en particular. Como una cualidad para destacar sus características, ¿cierto? De color, de forma, de tamaño. Y ese adjetivo se llama adjetivo calificativo, porque generalmente acompaña el sustantivo como para darle una cualidad en particular. Por ejemplo, aquí, el adjetivo. Aquí vemos el adjetivo es una clase de palabra o parte de la oración que califica el sustantivo. ¿Sí? Hay diferentes tipos de adjetivos. Es decir, aporta una información adicional, ¿ya? Que, como les decía, ¿cierto?, lo va a resaltar y le da una caracterización en particular. Por ejemplo, puede ser de color o de forma. En este caso, la pelota amarilla. La pelota amarilla, ¿cierto? Es la artículo pelota sustantivo común, pero a esa pelota le voy a dar una característica en particular que la va a hacer un poco distinta de la otra pelota. Esta pelota es amarilla, no es roja, ni verde, ni azul, ¿ya? Por lo cual ahí le estoy dando una característica, un significado específico. En este caso, lo único que es importante es la concordancia que tiene que haber entre el género y número. ¿Qué es lo que es el género? El género es femenino o masculino. Y número es lo que dije delante, singular, plural. Se habla de uno o de muchas. Porque yo no puedo decir la pelotas amarillas. ¿Cierto? Tiene que haber una concordancia en el artículo, en el sustantivo, ¿cierto? Y en el adjetivo. Tendría que decir, si hablo de plural, de muchas, las pelotas amarillas. ¿Se fijan? Ahora, como yo coloco el adjetivo, no afecta, porque yo puedo escribir la pelota amarilla como lo mismo la amarilla pelota. Ahí puedo alterar un poco el orden y no me va a afectar el mensaje. El libro es corto y se lee sin problemas. ¿Ya? Generalmente las cualidades son de bello, alto, estados, también puede ser soltero, triste, feliz. ¿Ya?
El niño está, claro, el niño es, el niño pequeño está muy triste, ¿cierto? Le estoy dando como una caracterización que ese niño pequeño está muy triste, estoy dando, ¿cierto? Una característica. También de actitud, ¿ya? Posibilidades. Y lo otro también que puede ser de procedencia, por ejemplo, el niño argentino, el niño mexicano, el niño chileno, el niño haitiano. Ahí también es un adjetivo porque le estoy dando una característica, una cualidad en particular a ese niño, ¿ya? Y también se incorpora esto, el gentilicio en el fondo, que es de donde proviene el país, ¿sí? Hay diferentes tipos de adjetivos. Tenemos los calificativos, de los cuales estábamos hablando, ¿cierto? Donde se resaltan cualidades. Los más utilizados son lindo, feo, alto, bajo, simpático, amable, lento, rápido, atento, pequeño, grande, gordo, delgado, etc. ¿Ya? Van dando una cualidad, una calificación. Por ejemplo, su hija es muy alta para la edad que tiene. El coche azul es de mi tío. El libro es corto y se lee sin problemas. Me siento feliz esta tarde. ¿Ya? Ahí estoy ocupando el adjetivo calificativo, ¿cierto? De tamaño, de color, ¿cierto? Y ahí aplicando un poco cómo me siento en los sentimientos, ciertos estados de ánimo. También existen los demostrativos, ¿ya? Que se utilizan con una relación de proximidad, es decir, si lo siento más cercano o lejano. Este, ese, eso, aquel, aquella, ¿ya? Aquellos, esas, esos. Por ejemplo, este apartamento es mío. Ya hay una proximidad de cercanía, esto. Aquella es como más, cierto, más lejano, aquella, cualquiera. Aquella lavadora es buena. ¿Cierto? La proximidad yo lo siento que es como más lejano. Esas mantas hay que lavarlas. Ahí estoy ocupando adjetivos demostrativos. También están los adjetivos posesivos, ya como lo dice la palabra, de posesión, ¿cierto? De pertenencia. El mío, el tú, el su, nuestro, nuestra, mis, tus, vuestro. Ese libro es mío, es nuestra casa, tenemos una chimenea. ¿Esos zapatos son tuyos? ¿Ya? Ahí también estoy utilizando un adjetivo, pero de posesión, de pertenencia. Y eso se llaman adjetivos posesivos. Están los adjetivos determinantes o indeterminados, que son los que introducen o identifican el sustantivo en la oración. No limita, ¿cierto?, el alcance, son adjetivos ampliamente utilizados y que concuerdan generalmente siempre con el género y el número del sustantivo. Por ejemplo, algunas amigas. Aquel perro chiquito es lindo. Esta pelota. ¿Ya? Adjetivos indefinidos. Algunos, tantos, bastantes, cierto, cada, cualquiera. Demasiado, escaso, mucho, poco, ninguno, más, etc. Por ejemplo, pocos maestros asistieron a la reunión. Algunos alumnos son deportistas. Tal pregunta me asustó. Y los adjetivos numerales, ¿ya? Que tienen relación con números, ¿ya? De cuantificar algo. Pero aquí se puede dar de dos maneras. Con número, con la cifra, o pueden ser de orden, ¿ya? Que son los ordinales. Por ejemplo,
Cuando hablamos de cardinales, de cantidad, 1, 2, 3, 4, 10, 20. Pero cuando hablamos de orden, es cierto, es de ubicación o posición. Primero, segundo, cuarto, quinto, ¿ya? Y de múltiplo, por ejemplo, el doble de, el triple de, el cuádruple, o partitivos que también son, también relacionan con cantidad numérica, como la mitad, el medio, ¿cierto? Un tercio, un cuarto, 3/4, etc. Entonces, por ejemplo, dice, hace 2 años que nos vimos. Ahí hay un adjetivo cardinal, ¿cierto? 2, número. Lo llamé 3 veces. Y 2 de segundo en la competencia, de orden, ¿cierto? Ahí hay ordinal, un adjetivo numeral ordinal de orden. Es la 5ª vez que vengo, ¿cierto? Estos son como los adjetivos numerales. Ya. Voy muy rápido, mucha información. No, bien. ¿Ya? No, Entonces, profe. acuérdense que esto va a quedar grabado, lo pueden volver a ver, ¿sí? Para sacar más los conceptos. Vimos todo lo que son los sustantivos, los adjetivos, lo que es el verbo, lo que son los artículos. Ahora vamos a ver otro concepto que puede aparecer también a veces en la prueba, que es los sinónimos, ¿cierto? O los antónimos, ¿ya? Bueno, los sinónimos son 2 o más palabras, ¿cierto? Que se escriben diferente, pero que expresan casi lo mismo. Por ejemplo, elevar, subir. Veloz, rápido, ¿cierto? Feliz, contento. ¿Ya? Busco una otra palabra que en el fondo significa como lo mismo o parecido. ¿Ya? Esos son los sinónimos. ¿Por qué aquí es importante también que recuerden un poco esto? Porque probablemente en alguna pregunta, de alguna prueba, pueden sacar alguna palabra del contexto, la pueden poner ennegrecida y le pueden preguntar, esta palabra o el sinónimo de esta palabra es, y va a aparecer varias alternativas. Entonces ustedes tienen que buscar cuál de esa palabra sería como la que significa lo mismo, pero de diferente forma, o escrita de diferente manera. ¿Me entienden? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, vivienda, casa, ¿cierto? Pelo, cabello. Entonces, probablemente que a veces ha pasado que aparece una palabra que sacan del contexto del texto mismo de anterior y la escriben ennegrecida y ahí probablemente le puedo decir cuál es el sinónimo de esta palabra y aparecen varias alternativas. Entonces ustedes lo que tienen que recordar que los sinónimos son aquellas palabras que se escriben distinto pero que tienen un significado similar. ¿Ya? Similar. A lo contrario, los antónimos, que es todo lo contrario, son aquellas palabras que tienen significados contrarios. ¿Ya? Por ejemplo, subir, bajar, blanco, negro, claro y oscuro, triste, feliz, ¿ya? Y también se pueden formar anteponiendo un prefijo, es decir, se utiliza el des, el ir, el in o in. Por ejemplo, cortés, cuando una persona es cortés, ¿cierto? Es cuando es amable, ¿ya? Para yo escribir la palabra contraria puedo poner el prefijo des y la transformo en descortés. Y ahí estoy transformando la palabra cortés en un antónimo, es decir, lo contrario. Y ahí utilizo esta forma de utilizar prefijos. Por ejemplo, posible, algo posible, ¿cierto? Algo que yo puedo realizar, algo que... Y lo contrario, o el antónimo, podría ser imposible. Algo difícil, ¿cierto? Algo que no puedo hacer. Y ahí estoy ocupando los prefijos que me permiten escribir y crear un antónimo de algunas palabras, no de todas, de algunas palabras. Por ejemplo, ¿cuál? A ver.
¿Cuál se le ocurre? ¿Cómo, profe? ¿Qué otra palabra se les ocurre a ustedes que pueda ponerle alguna, que la puedo transformar en un antónimo utilizando un prefijo? Como dije los ejemplos de antes. Palabra cortés, con descortés, o posible con imposible. Por ejemplo, la palabra conveniente. Algo conveniente, ¿cierto? Algo que me conviene a mí. Yo digo algo conveniente, sí. Lo contrario podría ser Inconveniente. Exacto, ahí estoy usando un prefijo. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces ahí yo puedo armar en algunas palabras inmediatamente un sinónimo y le busco el antónimo utilizando un prefijo. ¿Ya? Estos prefijos, el des, el i, el in o el im. Perfecto, ¿cierto? Imperfecto, lo contrario. ¿Se fijan? Entonces ahí voy jugando y puedo buscar su antónimo. Entonces tenemos que, recuerdo, claro, sinónimo, palabra, ¿cierto? Que tiene como significado algo similar o parecido. Antónimo es lo contrario de. Y para poner, en algunos casos, puedo utilizar prefijos, ¿cierto? Des, in, i o im para transformar esa palabra en un antónimo, en algo contrario. ¿Estamos? Estamos. Sí, profe. Ya, ¿está muy aburrido? No. Mucha información. No. Hay mucha información, ¿no? No, está bien. Ya. Ya, vamos a ir a recordar entonces un poco qué es lo que hemos aprendido hoy día. ¿De qué se acuerdan? Ya, ¿por qué es importante la comprensión lectora? A ver. Porque a medida de eso se puede hacer un desarrollo, ¿no? Ya, ¿y qué me interesa a mí en la prueba? ¿Qué es lo que les interesa a ustedes en la prueba? ¿Qué me interesa a mí en la prueba? Exacto. ¿Qué les interesa a ustedes en la prueba? Entender la descripción del párrafo. Ya. ¿Y cómo logro eso? A través de una buena... A través de la comunicación. A través de una buena... Y a través de una nueva descripción. Claro. Es ahí el punto. ¿Cómo lo logro? A través de una buena comprensión lectora. ¿Cierto? Una buena comprensión lectora. Porque yo entiendo mal, y esto no solamente es en lenguaje, en todas las asignaturas, inclusive matemáticas. Porque si a ustedes le presentan a una situación, un problema matemático, yo tengo que leerlo muy bien, es decir, tener muy buena comprensión lectora para poder saber qué operación debo realizar matemáticamente para responder ese problema. ¿Me entiendes? Así es que no solamente el lenguaje, en todas. Si yo logro eso, voy a poder responder todos los textos que a mí se me presenten para responder. Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir para obtener una buena comprensión lectora? Identificar el tipo de texto que se está leyendo. ¿Se acuerdan que lo hablamos delante? Yo lo miro y digo, esto es una noticia, esto es una receta, esto es un cuento, esto es una obra de teatro, no sé, un afiche. ¿Se fijan? Ya estoy mirando. Es un poema por su estructura, solamente mirándolo. Después, ¿cierto? Una vez visto para qué fue escrito, su finalidad, ya sea informar, enseñar, entretener, relatar. ¿Qué me dice el título? ¿Ya? Primero que todo, ¿qué me dice el título? Tener una idea de qué se trata el texto, ¿ya? Eso me da como una idea. ¿Qué conozco sobre el tema? ¿Qué
que pueden hacer también es ir subrayando lo que creen que ustedes es importante y buscar, bueno, si algunas palabras no entienden, porque eso es importante, porque a veces si yo no entiendo una palabra, difícilmente me puedo, ¿cierto?, entender el tema, el texto completo, porque eso también me puede alterar en la comprensión del texto, si no entiendo una palabra. Entonces, ¿qué debo hacer? Si no tengo acceso a un diccionario en ese minuto y buscar esa palabra desconocida, puedo preguntarle al profesor que me está tomando la prueba, ¿ya? Eso también es importante tener claro, que ustedes por derecho, ¿cierto?, por reglamentación, los profesores están ahí para que a ustedes no les van a dar la respuesta, pero los puedan ir orientando o apoyando en eso. Así que tienen que tener la certeza y la tranquilidad de que pueden preguntar a los profesores que les tomen a los evaluadores las pruebas en el día que se presenten, ¿ya? Eso es importante. Leer las preguntas antes de leer el texto, lo que les dije antes. Leer el texto posteriormente y después ir respondiendo a las preguntas. Todas las que sé primero y después al final, si tengo tiempo, vuelvo atrás y vuelvo a releer, ¿cierto?, la que me costó más, porque a lo mejor ya es lo mismo que pasa en matemática, cuando uno trata de resolver un ejercicio y le da, y en algún minuto uno como que se bloquea. Entonces es bueno salir, respirar un poco y volver después, y muchas veces nos damos cuenta que era un error sencillo. Pero es eso, es como lo mismo en lenguaje, ¿ya? No quedarse pegado en una pregunta, sino que avanzar. Y después volvemos ahí porque probablemente después nos vamos a acordar o lo podemos ir relacionando y poder responder. Lo otro, responder siempre todas las preguntas, recuerden, aunque sean con una respuesta negativa, ¿no? Sobre todo si son respuestas en el área valorativa, es decir, de experiencias personales, de conocimiento o de vivencias, cuando se les pregunta a ustedes si han tenido alguna experiencia así, o si les gusta algo, no les gusta, etcétera. Ahí, si es no, yo también respondo no, no me gusta, no he tenido la experiencia, pero responder la pregunta, nunca dejarlas en blanco cuando son de desarrollo. ¿Dudas? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ya. Ya, ¿qué aprendieron hoy día? Aprendimos lo que es una descripción, lo que es una buena comunicación. Aprendimos bien mente de qué se trata la información, o sea, el texto. Ya. También habló, profesora, sobre el género lírico, el dramático. Ya, bien, de los géneros literarios, ¿cierto? ¿Aprendieron a diferenciar al final lo que son los textos literarios y los no literarios? A mí me cuesta un poco, pero eso me gustó más que todo. Está. Y los sustantivos comunes, los sustantivos propios, que también habló. ¿A quién le cuesta un poco? ¿A Viviana? Y Marcela. Ah, Marcela, que todavía diferenciar los textos literarios y no literarios les cuesta un poco, me dijo después que le gustaba. ¿A ti te cuesta un poco, Marcela? Sí, a mí me cuesta un poco. Ya. Recuerda que ahí no se compliquen tanto, sino que en el fondo es como la estructura y a quién apunta. Acuérdense que los géneros literarios, en este caso el narrativo y el dramático, son donde utilizan personajes, ¿cierto? Donde hay un ambiente, una descripción, todo un relato o una dramatización, ¿ya? O el poema o las modas siempre van a ser textos literarios. Ya. En cambio, los textos no literarios son generalmente informaciones, ¿ya? Con estructuras cada una, ¿cierto? Pero son informaciones, ¿ya? No tienen personaje, no tienen una descripción de ambiente, no tienen que, ¿cierto?, utilizar un guión ni nada de eso, solamente es información. Y cada texto no literario
dependiendo de lo que es, nos va a entregar la información respectiva. En el caso de una invitación, como lo vimos delante, ¿cierto? Nos tiene que dar de quién la manda, la dirección, la hora, la fecha. En un evento igual, ¿cierto? De qué se trata el evento, cuándo se va a realizar, si hay, no sé, pues una cantata o un recital también, cuál es el valor, o dónde puedo comprar los tickets, etcétera. O si hay un, no sé, pues un circo, lo mismo. ¿Dónde está el circo? ¿Cómo se llama? ¿A qué hora son las funciones? ¿Cuánto vale la entrada? Etcétera. Es decir, siempre nos entregan más que nada información, solo información. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia entre texto literario y no literario. ¿Qué otra cosa aprendieron, aparte de los sustantivos? ¿Todo bien? Pero en realidad recordamos un poco de lo que era la gramática. Ya, la dramática, sí, el género dramático, ¿sí? Claro. Lo importante es que como al conocer estos géneros literarios, ¿cierto? Pueden ir diferenciando de qué trata cada uno. Y así los pueden ir diferenciando. Y como les decía adelante, cada uno tiene su forma distinta. En el caso del narrativo, hay diferentes tipos de textos que ocupan esta forma, ¿cierto? Este género narrativo, narrar, contar, relatar. Por eso que hay diferentes tipos de textos que van narrando. Pero en el Profe, fondo, una consulta. dígame. ¿Esta es la única clase que vamos a tener de lenguaje? No lo sé, pero parece que sí, no lo sé. Por el tiempo, sí, porque la prueba es como en junio, la quincena, si no me Claro. equivoco, los primeros días. No sé si alcanzarán a dar otra clase más. Pero más que nada la prueba de esto se va a tratar, o sea, de lo que usted explicaba, de comprensión lectora, identificar los tipos de género, cosas así. Identificar los tipos de texto, colocar de repente reconocer verbo, reconocer si es adjetivo, reconocer si es sinónimo antónimo. Es como eso, más que nada, ¿ya? Es como aplicación, no es que les vayan a preguntar, defíneme, no sé, qué es el verbo, o conjúgame el verbo tanto, no, es solo aplicación, ¿ya? Aplicación. Y generalmente hay un tema dado, porque el tema lo da el texto y de acuerdo a ese texto les van haciendo preguntas posteriores, ¿ya? Que se van relacionando. Y más o menos esa es la estructura, ¿ya? Solamente eso, es como más que nada aplicación. No lo sé, eso habría que preguntarle a Egidio si vamos a tener otra clase, si se va a dar la opción. En todo caso, igual se le va a seguir mandando información material, ¿ya? Se le van a ir haciendo pruebas en el transcurso a ustedes, ¿cierto? Para ir viendo cómo van y se van midiendo de alguna forma cómo van sus avances, ¿sí? Eso no quita de que podemos hacer consulta a través del grupo del WhatsApp también, porque ahí estamos todos los profesores conectados y podemos, ¿cierto? O consulta en particular, no hay problema que las hagan. No hay ningún problema. Así que eso está ahí siempre el apoyo, ¿ya? Ya, profesora, gracias. Y además que hoy día, como va a quedar grabada la clase, también si tienen alguna duda y se la pueden volver a revisar cuando la publiquen en la plataforma. ¿Sí? Disculpe, profesora, pero van a seguir mandando guías para ir viendo cómo uno va en aprendizaje. Sí, eso es lo que les decía. Siempre le van a seguir mandando guías y le van a hacer algunas pruebas de ensayo en el camino. Ya. Lo importante es que ustedes las vayan desarrollando y las vayan enviando porque es la única manera de poder ir midiendo y viendo cómo están ustedes y nosotros también ver cómo va el avance. ¿Sí? Claro. Para asegurarles que tengan un éxito al final. Porque en el fondo eso es lo que quieren, ¿cierto? Aprobar y que les vaya bien. Es la idea. Y esa es la idea. ¿Ah? Pero más o menos es eso. ¿Ya? Ya. Ya pues, chiquillos,
Bueno, cualquier cosa estamos ahí conectados y que tengan un bonito fin de semana a pesar de que hoy día era feriado y ¿cierto? Se dedicaron este ratito a poder avanzar un poquito. Gracias, profesor. Gracias a eso. Gracias, que tenga buen día. Por su participación y que tengan un buen fin de semana. Muy buena la clase. Igual. Gracias. Chao. Eso también es importante, cuidarse. Igual, chao, gracias. Chao. Chao.